amics, avui estem al Saló de la Moto de Barcelona i estarem amb la Berta Dòria, de Mujeres Moteras, assistirem a la presentació de la nova Yamaha R1 i moltes coses més. Bueno, estamos aquí con Berta Dòria, si recordáis estuvo con nosotros en el programa OK. Berta. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en el Salón de la Moto de Barcelona. ¿Qué diferencia hay respecto al año pasado y qué podemos encontrar aquí en Mujeres Moteras? Mira, con respecto al año pasado, el salón ha puesto espacios nuevos, ha puesto más área de prácticas y de actividades en todo el exterior. Una de las cosas que creo que son más chulas que este año, en diferencia del año pasado, es que estamos nosotras en Mujeres Moteras. Es un espacio que intenta agrupar en una misma región, en una misma zona, todo lo que la mujer motera puede encontrar, desde mujeres que van en scooter todos los días a trabajar, la que está compitiendo, la que sale a la carretera a jugar un rato, la que sale a los circuitos, en fin. Intentamos en una misma área que esté todo reflejado. Incluso tenemos un área de taller donde hay dos mecánicas que están haciendo todo el día exhibición de reparaciones sencillas, pues yo que sé, cambio de ruedas, cambio de filtros, todas estas cosas que se pueden hacer a una moto o que podemos aprender a hacer a una moto, pues lo están haciendo ellas. Además también hacemos charlas, en fin, que intentamos hacer aquí todo. Sí, te comentaba las charlas, que por cierto hay bastantes charlas durante todo este fin de semana. ¿Qué nos explicáis? ¿Qué podemos aprender en estas charlas? Mira, en estas charlas una de las más importantes para mí es una charla que damos sobre la importancia de la formación. Yo siempre soy muy pesada con eso. Normalmente cuando uno se dedica a algo siempre se está haciendo formación continua. En las motos tenemos tendencia a que esto no sea así y es necesaria porque te das cuenta que no sabes frenar o que no sabes hacer alguna cosa el día que te encuentras el coche o un animal o un lo que sea. Entonces, una de las charlas trata de eso, de dar a conocer a la gente la importancia de formarse de manera continua. También vienen varias profesionales del sector, pilotos, periodistas del motor, un montón de mujeres a lo largo de los 3 días a explicar su manera de vivir y de ver las motos, porque como usuarias muchas veces no somos conscientes de lo duro que es el mundo de la moto y ellas están aquí. También está Detector, que es una equipación que le podemos poner a la moto para localizarla en caso de robo o que en caso de caída o de accidente, que yo descubrí hace poco tiempo y que me pareció fascinante, pues también damos una charla de eso. También está Alicia Sornosa, que es viajera, primera mujer que dio la vuelta al mundo. Entonces, los 3 días damos charlas de todo lo que tenga que ver con la mujer, hecho por mujeres o que nos pueda servir a las mujeres para desarrollarnos en el mundo de la moto. Vemos también que aquí hay un simulador. Sí, eso es un simulador de Honda. Yo la primera vez que lo probé me di cuenta de que a lo mejor no sabía conducir tan bien, porque se trataba de no matar a nadie y creo que hice un pleno al 15, o sea, los maté a todos. Entonces les pedí por favor a Honda que nos dejasen uno para que la gente pueda ver que realmente formarse es necesario, porque tú vas conduciendo con el simulador y te sale un peatón o un coche que te pone el intermitente para un lado y gira para el otro y te atropellas. Con lo cual dijimos, bueno, pues si vamos a centrarnos en explicar la importancia de la formación, hay que tener un simulador que veamos cómo funciona. Tiene su embrague, tiene sus pedales, o sea, es que es como conducir una moto normal, es muy divertido. No es un juego que luego me riñen, ¿eh? Vemos también aquí hay una sección de vestuario. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Qué es lo que tenéis aquí? Aquí hemos intentado hacer una exposición de un poquito de todo lo que hay. Es muy complicado encontrar ropa de moto que sea bonita. Normalmente encontramos ropa de moto de menos a más calidad, pero que normalmente es muy fea. Entonces yo he descubierto algunas marcas que tienen productos muy interesantes, les he pedido también, pues vamos a exponerlo para que luego las chicas sepan que la que es urbana tiene ropa urbana, la que es de carretera, la que es custom. Y hay una representación de todos los estilos con la exposición de las motos también de esos estilos, para que luego, una vez se acabe el salón, las chicas puedan saber que tienen opciones para vestirse, ir seguras pero guapas.
Y aquí, pues ya te digo, hay alguna marca como es Revit que a mí me tiene enamorada, que tiene una ropa súper chula y además de calidad altísima. O sea que estamos en el camino. Tenemos de todo aquí, o sea, nos podemos ir equipadas con la moto y todo. Os podéis ir hasta con una moto gratis porque hacemos varios sorteos, entre ellos una Yamaha Delight. También sorteamos un casco y un reloj de bultacos súper bonitos, merchandising de Suzuki, 2 unidades de Tector, o sea, hacemos un poquito de todo. Muy bien, Berta, muchas gracias por atendernos. Estabas un poco liada aquí porque la verdad es que hoy para ser el primer día ha venido mucha gente. Y bueno, muchas gracias. Espero que nos vuelvas a venir a ver a OK y nos cuentes a ver cómo ha acabado de ir este salón de la moto. Bé, amics i amigues, ara estem amb la Sara Román y bueno, iremos a hacer unas preguntitas. Bienvenida, Sara. Explícanos un poquito cómo que has venido aquí al Salón de la Moto y qué crees que cómo ves el trabajo de mujeres moteras en el acercamiento de las motos a las chicas. Bueno, pues he venido porque me han ayudado Tamamoto Workshop y Mujeres Moteras a venir y la verdad es que estoy súper contenta porque a mí estas cosas me gustan mucho, ya pude estar en la de Madrid y estar en esta es genial. Y yo creo que el trabajo que están haciendo Mujeres Moteras está muy bien porque mira el stand que han hecho, hay ropa, hay todo, o sea, es una manera súper buena de promocionar la mecánica en las chicas, la ropa, las motos, todo. ¿Y qué les dirías a las chicas jóvenes que les gustan las motos pero que no se acaban de atrever a coger una? O solo, esto de las marchas es más de chicos, nosotros más de scooters y tal. ¿Qué les dirías a todas estas chicas? Que a tope, yo cuando me siento en una moto parece una estupidez, esa sensación que una chica siente cuando se pone taconazos, pues cuando te subes en una supermoto, en una moto grande es la misma, o sea, te sientes como poderosa, así que yo se lo recomiendo a todas. Muy bien, o sea que chicas al poder con las motos, ¿no? A tope. Y para este año, ¿cómo te lo planteas en el mundo de la competición? Pues de momento voy a entrenar mucho, espero conseguir por lo menos ir haciendo mis primeros pinitos con motos grandes, entrenando y bueno, esperar que en un futuro próximo poder correr con motos más grandes, o 600 o supermotar, pero algo que ya sean motos grandes. Perfecto, pues nosotros te deseamos toda la suerte, que salgan estos patrocinadores y que puedas competir. Bé, doncs aquí tenim a l'Ignasi a un simulador de moto de carreres. Ignasi, unes paraules? Està sense paraules, li dona una miqueta de por. Bueno, aviam com ho fa.
Bueno, amics i amigues, això ha sigut tot des del Saló de la Moto. Ens despedim des d'aquesta Triumph Daytona R i esperem que us hagi agradat.